Ya salió. Ya está abierto. Pues nada, buenos días a todos y todas. Gracias por conectaros a un nuevo webinar que hacemos desde la Vicesecretaría General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. Y hoy, bueno, pues tenemos a una compañera que creo que todos conocéis, Cristina Esteve, y es que hoy queríamos hablar sobre la justicia social para las personas trabajadoras de profesiones feminizadas. Dentro de este mes, este 8 de marzo, estamos recorriendo todo el territorio nacional, hablando de las brechas de género en el mercado de trabajo. Y aunque es verdad que en los últimos años pues, hemos avanzado mucho, aún las mujeres dentro del mercado de trabajo estamos lejos de alcanzar la igualdad plena y efectiva. En esta primera introducción quiero marcar un poco la situación del mercado de trabajo, cómo tenemos un mercado de trabajo laboral que está altamente segregado ocupacionalmente en cuanto a actividades, pero también de forma vertical, y cómo todas las características de ese mercado de trabajo inciden de forma directa y de forma indirecta en cuestiones como son la brecha salarial, pero también la protección social de las mujeres en cuanto a que esta brecha pues, tiene incidencia en todas las percepciones de protección social que van generando las mujeres. Es evidente que seguimos sufriendo los abusos y los acosos dentro del mercado de trabajo, dentro de los centros de trabajo, y si hay una característica clara es que la pobreza en este país sigue teniendo rostro de mujer y es una situación que se mantiene en el tiempo, y la feminización de la pobreza se sigue manteniendo. La mayoría de las mujeres tienen menos acceso a recursos, a poder y a influencia, y vienen marcado por esa segregación. Decíamos, esa segregación que visiblemente la vemos como determinados sectores están más feminizados, pero además como estos sectores tienen peores condiciones de trabajo, están más precarizados y tienen un aporte de valor en lo que los empresarios y empresarias pagan por el trabajo de estas mujeres o de estos trabajos feminizados menos, a pesar de que, lo hemos dicho muchas veces, aportan un valor social importante, y hablamos fundamentalmente de los temas de cuidados. En nuestro PSMC, dentro de los sectores de PSMC, bueno, pues tendríamos que identificar, por ejemplo, las empleadas de hogar. Tenemos un sector altamente feminizado donde más del 88% de quien compone este sector son mujeres, pero también podríamos hablar de otros sectores como el sector servicios, que también está altamente feminizado, de servicios personales, y en el que más del 66% son mujeres. Si lo diferenciamos entre empleo público y empleo privado, hay también una brecha porque las mujeres acceden en mayor medida que los hombres al sector público. Se sitúan en un 23% las mujeres frente a un 15% de los hombres. En este caso, quizás lo que más resalta en los sectores feminizados de nuestra federación son la temporalidad y la parcialidad, que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Tenemos carreras con más interrupciones, con más salidas y entradas en el mercado de trabajo, y eso también tiene efectos en cuanto a la protección social, y tiene efectos en cuanto a la brecha de pensiones, y tiene efectos en cuanto a la jubilación, y para eso tenemos aquí a Cristina, que nos podrá hablar más detenidamente de este tema. Sabemos que los sindicatos somos clave para garantizar y fortalecer las condiciones de trabajo, y además en este momento fortalecer las democracias y el asentamiento de todos los derechos laborales, de forma que generen mayor cohesión en la sociedad. Para eso hay que eliminar cualquier sesgo de discriminación o desigualdad en el caso de las mujeres. Es verdad que en el último año hemos tenido hitos muy importantes, ¿no? Como que puedan superar la cifra de 11 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social. Somos más de 24 millones de personas trabajadoras en este país. Es un hecho relevante que las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo, pero queremos hacerlo en las mismas condiciones
y sin esas brechas que no son solo brechas de presente, sino que también son brechas de futuro, porque además hablábamos en relación al el día de la igualdad salarial, que por desgracia en los sectores de nuestra federación estamos muy lejos de alcanzar la igualdad salarial, a pesar de que se han puesto en marcha muchos mecanismos para garantizar el principio de transparencia salarial y el principio de igual retribución por trabajo de igual valor. La realidad es que seguimos teniendo una brecha en los sectores de la federación de un 27,8%. Esto quiere decir que las mujeres en estos sectores cobramos de media 7.234 euros menos que los hombres. Y en este caso podríamos identificar como en sectores con buenos sueldos, como podría ser el sector financiero y de aseguradoras, pues mantenían una brecha incluso por encima de la media, casi de un 29%. Esto es así por esa segregación también vertical, donde nosotras no accedemos a los puestos de responsabilidad. Ahora mismo los hombres suponen un 4,7% de los puestos directivos, cuando nosotras no llegamos ni al 3, un 2,7% aproximadamente. Esto, como decíamos, genera una brecha de pensiones y una desprotección en la última parte de la vida de las mujeres, que en algún momento se ha intentado corregir, pero no con mucho éxito, porque en un momento dado desde Europa nos dijeron que suponía una discriminación, en este caso hacia los hombres. Ahí Cristina nos contará. Y ese mecanismo de corrección, de complemento de maternidad, al final lo pueden utilizar indistintamente hombres y mujeres, y ha sido un efecto fallido para corregir la brecha que hay en pensiones. Me imagino que desde UGT tenemos algún planteamiento a futuro para poder realmente garantizar esa corrección en las carreras de cotización de las mujeres. Conseguimos en su momento también, respecto a la parcialidad, ¿verdad?, que se pudiera cotizar o se entendiera como tiempo cotizado el tiempo parcial, porque también era un efecto bastante perverso en las carreras de las mujeres. Y bueno, aunque hemos avanzado en los últimos años, pues seguimos teniendo este panorama en este mercado de trabajo. Tú conoces muy bien los sectores de la federación, vienes del sector del comercio, conoces muy bien que es un sector muy feminizado, igual que puede ser el de la limpieza. Tenemos algunos y también nos resultaba importante poder identificar, bueno, se está trabajando en todo el tema de jubilación anticipada, coeficientes reductores, y recientemente nos concentrábamos reclamando la jubilación anticipada y los coeficientes reductores para los compañeros de carreteras, fundamentalmente del sector del transporte, conductores. Y veíamos también para vigilantes de seguridad, y veíamos que hay unas reclamaciones muy claras respecto a posiciones o profesiones, ocupaciones masculinizadas, pero decimos, ¿qué pasa con las profesiones feminizadas? ¿Qué pasa con las camareras de piso, por ejemplo? Se solucionó, por ejemplo, el tema de las vertederas, mariscadoras. Ahí hay una serie de profesiones que identificamos como que tienen unas trayectorias profesionales muy duras, incluso muchas de ellas no llegan a terminar sus carreras profesionales porque la propia dureza del trabajo les imposibilita o genera unas patologías que en ocasiones hace que sus carreras se vean truncadas. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo que tenemos? Empezando, ¿no?, un poco por cómo está ahora mismo el tema de la protección social para las trabajadoras. Evidentemente, como hemos dicho, en la protección social en cuanto a desempleo va a tener penalización en el caso de las mujeres que trabajan en jornadas parciales, tal, pero yo creo que es interesante que podamos ver cuáles son también las situaciones de reivindicación que podemos mantener respecto a esos sectores tan feminizados que tenemos dentro de CESMED. Así que te doy ya la palabra. Pues muchísimas gracias, Marina, por la invitación a ti y a todo tu equipo. Yo no soy objetiva, además, porque para mí Marina es un referente no solo en perspectiva de género, sino como sindicalista. Y que esta iniciativa haya partido de la CESMET, bueno, yo creo que solo podía partir de alguien como Marina. Porque ciertamente, y a pesar de que lo describió muy bien Marina, cuál es la foto en el empleo y las consecuencias que luego tiene a futuro esa foto, curiosamente, desde que yo he llegado a la Secretaría, ya 5, va para 6 años,
Es la primera vez que me invitan para hablar con perspectiva de género en protección social. Primera vez. Ciertamente, a raíz sobre todo de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de la complemento de brecha, sí que eso lo he trabajado con Lola Navarro, evidentemente, y el tema de coeficientes también, pero el tema de coeficientes, como ahora veremos, es un tema sectorial de las federaciones, no es un tema ni de la confederación, más allá que negociemos, pero es un tema que implica a los sectores, a las condiciones de trabajo y, curiosamente, esta es la primera vez que me invita a alguien para hablar de la perspectiva de género, con lo cual estoy encantada. Tú lo decías muy bien. Cómo es el empleo de las mujeres implica cómo va a ser el futuro de las mujeres. Pensando más que el futuro de las mujeres es todavía más largo por especialidad que el de los hombres. Que si eso dependiera de nosotras no sería así, pero como está en la madre naturaleza, ahí sí que vamos en avanzadilla por delante del otro género. El complemento de brecha. El complemento de brecha, por ir cerrando temas. El complemento de brecha sí que es cierto que hemos perdido, hicimos una modificación con respecto al complemento que había instaurado el Partido Popular y instauramos un tipo de complemento que lo que hiciera fuera de alguna manera muy simbólica, porque las cantidades son las que son, intentar paliar el tiempo que las mujeres hemos dedicado a la crianza de hijos o al hecho de tener un hijo o adoptar un hijo. ¿Cuál es el tema? Que la directiva europea que se aplica no reconoce, desde el año 80 y tantos, no reconoce las medidas directas para evitar la discriminación. Por lo tanto, todo aquello que sean medidas directas las consideran como un agravio comparativo con respecto al género masculino. Por lo tanto, nosotros sabíamos que sería así. De hecho, cuando lo negociamos, advertimos al Ministerio que nos lo tumbarían. El Ministerio decía que no. Efectivamente, nos lo tumbaron y hoy nos encontramos con que el complemento de brecha lo cobra el primer progenitor que llega a la jubilación. El primero que lo pide, le toca. No va por cuantía ni de pensión, ni de salario, el primero que se jubila. Sí es cierto que si luego se jubila normalmente la mujer a posteriori, pueden reclamar el complemento y será aquel progenitor que tiene una jubilación más baja. Pero habitualmente, ya sabréis, en una unidad familiar no es lo normal que cuando tú te jubiles, si el dinero ya entra en la unidad familiar, ya entra, no le pides a el otro progenitor deja de cobrar lo que lo recibe. Y si es un caso de separación, con más problemas todavía, porque uno tiene que renunciar para que el otro lo pueda hacer. Bueno, pues ese es uno de los motivos por los que nos hemos levantado de la mesa de diálogo social de pensiones, porque llevamos ya meses desde que se tumbó el complemento como lo habíamos diseñado y el Ministerio no mueve ficha. Dice que, bueno, pues que, vale, ahora lo cobran los hombres, pero cuando lleguen las mujeres lo cuenten ellas. Eso no es así. Nosotros decimos que tiene que ser, como mínimo, si llega él antes a la jubilación, que el momento en que la progenitora madre se jubile directamente y de oficio pase a su jubilación, si su jubilación es menor de la que es lo habitual. Como no nos han hecho mucho caso hasta ahora en PESA y otras medidas, pues la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones, que es un órgano vivo permanente, no es que nos reunamos cada 3 años, nos reunimos semanalmente, no nos hemos levantado de la mesa y no vamos a tratar ningún tema mientras no se resuelva el tema de complemento. Por lo tanto, desde la Confederación sí que es cierto que hemos apostado al 100% porque tenemos la foto de lo que va a ser las pensiones de las mujeres. Y eso, aunque sea poco, suma y ayuda a restar esa brecha de género y que se van a encontrar, que en la actualidad es de 34 puntos. 34 puntos. Ha aumentado la brecha desde que el complemento se está dando a los hombres. Sí, pensábamos que la brecha de pensiones iba a ir reduciéndose en función del número de mujeres que se van incorporando y cómo van cerrando sus carreras profesionales. Pero estamos viendo que no. Lo único que ha ayudado es lo que tú decías, los tiempos parciales. Ahí sí que ha habido, y eso lo vamos a ver en los próximos 5 años, esa medida sí va a ayudar mucho a la brecha. Es decir, antes la mayoría de tiempos parciales deseados e indeseados recaen sobre las mujeres. ¿Y qué ocurre? Que un hombre trabajaba 38 años y tenía 38 años cotizados, porque la mayoría son a tiempo completo. Para que una mujer llegara a tener 38 años cotizados siendo un tiempo parcial, tenía que trabajar 53 años. Por lo tanto, por eso las mujeres nunca llegaban al 100% de la pensión. Exactamente. Entonces, eso que lo hemos resuelto es
día cotizado, día trabajado, no va por horas, va por día, hace que las mujeres, yo he tenido compañeras de centro de trabajo que esto salió hace un año y medio, para el 2024, estaban, vamos, exultantes porque de tener la perspectiva de jubilarse con 68, 69 años, de repente podían jubilarse por el 100%. Porque nos hemos encontrado, yo creo que todas, en todos los sectores, mujeres que decían no me puedo jubilar porque no tengo todo el tiempo cotizado, precisamente porque han cotizado a una jornada parcial. Eso es una cuestión resuelta. Esa es una cuestión resuelta mientras no vengan otros a cambiarla. Claro que esa es la pregunta del millón que siempre nos hacen en todas las reuniones de asambleas. Esto ha venido para quedarse mientras no vengan otros y lo cambien. Nosotros pudimos cambiar lo que había hecho el Partido Popular con un gobierno de izquierdas de coalición. Si viene otra vez de la derecha, evidentemente esto va a ser una de las cosas que se van a caer, porque la derecha piensa que el problema del paro, sobre todo la ultraderecha, el problema de desempleo en nuestro país, es que las mujeres tendrían que estar en casa cuidando a los niños y había empleo para todas las familias, para los hombres. Y esto te lo dicen así en el Congreso de los Diputados. Pero tienen poco argumento porque la tasa de paro se va reduciendo. Sí, se va reduciendo, pero como todavía nos comparamos con Europa, y somos de los países con más... sí, cuando tú vas al Congreso de los Diputados a hablar del Pacto Toledo, de medidas, de fecha, de pensiones, te dicen lo mismo, que había que darle una paguita a las mujeres por cada hijo que tienen, con los más hijos no por paga, pero que el resto el empleo para los hombres. Y lo dicen así, quiero decir, y esa es la realidad de los que pueden ir a gobernar. Coeficientes. Y esto sí que es algo que debo decir que nos salvó la vida, y lo debo decir así en esta negociación a los negociadores, Cristina Antoñanzas, por un informe que mandó desde la Vicesecretaría General en materia de igualdad. Y ahora os cuento el porqué. El tema de los coeficientes reductores, me parece que es que ha salido ahora como una cosa. Os cuento de dónde viene porque así podéis entender la foto y por qué las mujeres no tenemos esos coeficientes, aunque nunca se nos excluyó de facto en las redacciones de la... A ver, en el año 2011, y ya no os voy a mencionar las leyes reales de decretos, porque esto os mandemos la documentación, pero yo prefiero contarlo como un histórico, sobre todo por si tenéis preguntas que hacer, no comer el tiempo. En el 2011 hubo la última gran reforma de pensiones en la que se siguieron las recomendaciones del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un pacto de Estado, igual que se hizo para combatir el terrorismo, por ejemplo, un gran pacto de Estado donde están todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios. La idea es que da igual quién gobierne, hay materias lo suficientemente sensibles para que se mantengan estables en el tiempo. Esa es la idea del Pacto de Toledo. Y lo suscribieron todos los partidos políticos de aquel momento. Pues en 2011 fue la última reforma que se hizo en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es decir, se reúnen todos los grupos parlamentarios y acuerdan qué cosas deben de contener en las reformas de pensiones y que esas no se pueden cambiar, venga el gobierno que venga. Mentira, luego hemos visto que es mentira, o sea, que se hace la foto y luego lo quieren cambiar. Pero en 2011 se consiguió una reforma donde estuvimos los sindicatos, la patronal, y que fue muy controvertida en nuestro interno. Porque si bien es cierto que modernizaba, actualizaba y adecuaba el sistema público de pensiones y de cotizaciones a lo que existía en el resto de Europa, que era uno de los mandatos que teníamos por estar en la Unión Europea, metía algo que era muy impopular, que era aumentar la edad de jubilación. Y eso generó en nuestro interno momentos muy convulsos. Había gente que pensaba que teníamos que apoyar esa reforma y gente que no. Finalmente la apoyamos como organización y a partir de ese momento, 2011, 1 de agosto de 2011, vas a ver dos edades de jubilación. 65 años para todo el mundo que tenga 38 años y medio cotizados o más, o 67 para quien no tenga ese periodo de cotización. Pero de manera progresiva se va aumentando la edad. Durante 25 años se va aumentando. Es decir, el primer año, 65 años para los que tienen 38 años y medio cotizados, para los que no lo tienen, 65 años y un mes. 65 años, 2 meses. Y así acaba el año que viene, 2027, que ya será 65 y 67. A día de hoy, las edades de jubilación son 65 y 66 y 10 meses, ¿vale? Dentro de ese despliegue progresivo. Eso es lo que se determina y nosotros lo aceptamos en primer lugar en la esperanza de vida ha aumentado en toda la zona euro. Es verdad que aunque esto lo cuenten, yo no me lo creía hasta que te metes en el tema,
que lo que nosotros cobramos como pensión, a lo que nosotros cotizamos durante toda la vida, te lo comes en nada y menos. Yo siempre decía, bueno, tengo una vida pagando, hay gente que ha pagado durante 40 años. Claro, cuando tú ves los cálculos actuariales de la gente que sabe y tal, normalmente haber pagado 40 años equivale a que te los comes en los 12 siguientes. Por eso el sistema que tenemos es solidario, que unos ayudan a pagar lo de los otros, porque si lo que nosotros hiciéramos es un sistema de pensiones de cuentas nacionales, que es lo que hay en muchos países europeos, la idea es que te hacen como si tú tuvieras una cuenta, una hucha simulada, donde tu cotización se te va guardando y cuando te jubilas la recibes como si fuera un plan de pensiones privado. Bueno, pues eso haría que tuviéramos unas pagas en serie. Y nuestro sistema lo que hace es todo lo contrario, es generar topes en una pensión máxima, pero que todas las cotizaciones se vayan repartiendo. Y eso es el beneficio o lo bueno de nuestro sistema de pensiones. Bueno, pues aceptamos, decimos, venga, para que esto sea sostenible, aceptamos aumentar la edad de jubilación. Pero ya en aquellos momentos pensábamos que había gente que no solo no llegaría a los 67, había actividades que era imposible que llegaran a 65 años, porque su actividad era tan peligrosa o penosa que no llegaban a esa edad de jubilación y muchas veces se tenían que jubilar antes con un recorte significativo de la pensión porque el INSS no les daba la incapacidad que les correspondería, pero tampoco estaban en situación para seguir trabajando. Por lo tanto, desde nuestra organización se dijo, vale, vamos a hacer una cosa, 67 para la mayoría, pero vamos a mirar qué actividades no son a los 67, ni tan siquiera a los 65 se pueden. Es decir, vamos a poner en una balanza los que son de cuello blanco, que se llaman profesiones que pueden estar en su puesto de trabajo unos meses más y su físico y su psique se lo permite, en compensación de los que no pueden. Y ahí sale el Real Decreto de coeficientes reductores del año 2011. ¿Por qué sale ese Real Decreto? Porque hasta ese momento ya había actividades con coeficientes. Pero hasta ese momento que los sindicatos pedimos que se reglamentara, eran de, por ejemplo, y no digo yo que no les correspondiera, pobres, pero era dedo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el 84, que fueron los primeros, 1984, los trabajadores del Estatuto Minero. En el 86, el personal de vuelos aéreos. En el 86 también, ferroviarios, artistas y profesionales taurinos. Luego esto merece una punta. En el 2008, los bomberos. Es decir, todos esos cuerpos, todas esas actividades dentro de esos sectores, ya se les contemplaba una edad menor, pero habían sido a dedo. ¿Por qué? Porque era bastante evidente que un minero, a partir de determinada edad, 56, 55 años, no tenía pulmones para respirar. Es que no podía trabajar de eso ni de nada. Entonces era normal. Pero claro, si os fijáis en lo que yo os digo, trabajadores del Estatuto Minero, aéreos, ferroviarios, bomberos, eran hombres. Digo que además, Eran hombres. en el caso, por ejemplo, de vuelos aéreos, no se reconoció, por ejemplo, a las azafatas de vuelo. Efectivamente, que eso lo veremos ahora. Incluso en aquellos sectores donde había presencia femenina en alguna categoría profesional determinada, en la cual la vertiente masculina tenía reconocido el coeficiente y la femenina no. Y nos encontramos con una foto que el 87% de quien tenía coeficientes reductores eran varones. ¿Por qué? Porque lo que se estaba premiando o teniendo en cuenta era la peligrosidad, sobre todo, no la penosidad. Pues habrá unos años donde cuántas bomberos había, mujeres. Personal ferroviario al que se le aplicaba coeficientes, no había mujeres ahí todavía. Claro, era la parte de taller y toda aquella más que podían considerar más peligrosas. Y por eso dijimos, hombre, está muy bien, estas actividades seguramente les corresponde, pero vamos a hacer un reglamento para que todo el mundo tenga la posibilidad, en atención a su dedicación a su actividad, les pueda corresponder de bajar esa jubilación. Y de ahí surge en el 2011, os decía, el 1 de agosto se aprueba la ley de ampliar la edad de jubilación y el 18 de noviembre el Real Decreto para bajar la edad de jubilación a determinadas actividades. Para que veáis que nuestra organización fue bastante coherente, esto la gente la quería, no lo sabe, y aumentábamos la edad, pero no, la bajábamos para una gran parte. Eso es importante que lo contemos. La desgracia
sale publicado en el BOE el 18 de noviembre del 2008 y 2 días después, 48 horas después, el Partido Popular gana las elecciones por mayoría absoluta. 48 horas después, y el Real Decreto fue a un cajón. Nunca se activó, nunca se llevó a cabo, salvo en un caso, que volvieron a ser hombres. Pero el Real Decreto pasó trámite parlamentario. Claro, Sí. claro. Pasa el trámite parlamentario, se aprueba, 18 de noviembre sale en el BOE, 20 de noviembre está en vigor, ganan las elecciones Partido Popular. Eso no aplica. No aplicarlo. No aplicarlo. Empiezan a entrar expedientes a trámite de los cuales no se respondía nunca. Y como ese Real Decreto no hablaba de plazos, sino de procedimiento, nos encontramos con que hubo compañeros, cuando yo llegué a la Secretaría Confederal, que llevaban 11 años un expediente abierto y no tenían respuesta del Ministerio. 11 años. Por lo tanto, nuestras expectativas, que era que todo el mundo, todas las actividades, pudieran tener acceso, dependiendo de su penosidad y peligrosidad, a una rebaja en la edad de jubilación, se quedó encerrada. No se puso en marcha, salvo a la policía local. Y vuelven a ser hombres. En aquel momento, la mayoría, pues, que hay un tema de carácter político, porque fue político, en el que el Partido Popular dice, bueno, pues nada, estos hay que sacarlos adelante. Primero el sector marítimo pesquero. Y ahí había algún interés de Galicia, Partido Popular, en unas elecciones, ¿vale? Y ese Real Decreto sí que ve la luz en el 2015. No como lo habíamos pedido, pero sí que ve la luz. Ve la luz por un proceso electoral, Partido Popular Galicia, y ese fue lo que les hizo ganar las elecciones al Partido Popular. 2018, antes de la moción de censura, policía local. Policía local, también un componente político en la mayoría del territorio, especialmente en Madrid, se inicia el expediente, no tenemos ni los informes y se les aprobó. O sea, que esto fue un desarrollo político. Que yo puedo estar o no de acuerdo, porque era la vía que tenían estos compañeros, pero volvíamos a dejar en desigualdad de condiciones a quien no tenga un padrino político, que normalmente las mujeres no tenemos, ¿vale? Y ahí se para todo. 2018 es lo último. Llega la moción de censura, entra Pedro Sánchez en su primer mandato, en su primer gobierno. Con la mala suerte intentamos reactivar todos los expedientes que se habían iniciado, con la mala suerte que en muy poquito tiempo nos toca la pandemia y se vuelve a paralizar todo. Evidentemente era prioritario el presente al futuro y eso lo podemos entender. Por lo que nos volvió a costar 1 año y medio más arrancar el tema. Pero ¿qué habíamos hecho como sindicato hasta ese momento? Y esa era la falta de perspectiva y la autocrítica, porque una cosa es lo que hace el Ministerio, lo que hace el Gobierno, pero ¿qué hicimos nosotros? Pues yo cuando veo los expedientes, que tuve que hacer una labor de investigación, qué expedientes se habían iniciado durante esos años, como este que os cuento de bomberos forestales que lleva 11 años, oye, que no había para las mujeres, todo eran por peligrosidad. Se había iniciado de transportes, conductores, vigilantes, bomberos forestales. Yo busqué como una loca en las camareras de piso. Nadie había pedido para las camareras de piso. Jamás. Jamás. Ni como CSMC, ni como SMC, ni como CHTJ. Nadie había pedido nada para ningún colectivo de mujeres. Jamás. Y los tengo todos, ¿eh? Entonces tú dices, bueno, al final lo que está pasando en el gobierno y lo que han hecho no deja de ser un reflejo de lo que tenemos nosotros aquí dentro. Es verdad que tú miras y casi todo habla de peligrosidad, pero la penosidad en el 2011 estaba reconocida. Pero nunca tan siquiera se inició un expediente por nuestra parte y que no lo denegaran. Es que ni se inició. Por lo tanto, nos ha faltado esa perspectiva de penosidad tremenda, tremenda. Bueno, pues como vemos que eso no iba a funcionar, entre otras cosas, porque como no había plazos, el Ministerio se podía tirar toda la vida, me preguntan todos los compañeros siempre, oye, ¿y esto no te contesta? ¿No lo podías llevar a un juzgado? Sí, lo hicimos. Los compañeros de FICA para los poceros. Llevaban 10 años esperando. El Ministerio de vez en cuando les pedía algún informe. Usted me justifique la peligrosidad para esta categoría. Índices de morbilidad. Y los compañeros iban cada X meses les pedían algo, pero nunca resolvían. Bueno, pues lo llevaron a justicia y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Supremo. ¿Y qué dice el Supremo? Por eso cambiamos el reglamento.
dice, tienen ustedes razón, pero no entra en si te toca o no el coeficiente. Lo que entra es la administración se está pasando, tiene el deber de contestar. Pero no entra en el entra fondo. en el anormal funcionamiento de la De administración. hecho, la sentencia que dice, ministerio, usted tiene que contestar, le obligo a que conteste, contestación, no le toca. Cerrar el expediente. Claro, vimos que no había manera, porque si no hay voluntad política para determinados expedientes, nosotros no teníamos herramientas. Por lo tanto, en la reforma de pensiones del 2021, la que hicimos para quitar todo lo que había hecho el Partido Popular, ahí, en esa reforma, dentro de la ley, ya cambiamos el artículo 206. El artículo 206 es el que te marca qué tienes que cumplir para que te toque un coeficiente. Y luego lo tiene que desarrollar un real decreto. Pues ahí nosotros ya dijimos, a ver, las nuevas normas que se van a instaurar en el nuevo Real Decreto que verá la luz. Bueno, en primer lugar, inician los expedientes sindicatos y patronales más representativas de la mano. Mucha gente se piensa que esto es un hándicap, no lo es. Muy pocas patronales no se suman. Habitualmente están como locos de quitarse a la gente mayor porque tienen baja, les cuesta dinero, o sea, por eso. Es absentismo Para ellos sí, claro, claro. La punta de lanza que siempre Exactamente. En cambio, el coeficiente, pagas una sobrecotización, ellos te han hecho la cuenta y les sale más barata la sobrecotización a la empresa para que tú te vayas antes que no el dinero que tienes con tus trabajadores. Esto son matemáticas. No es que de repente se abran el pecho diciendo, pobres mis trabajadores que no pueden ir a trabajar. No lo es, no vamos a engañarnos. Por lo tanto, suelen venir de la mano. De hecho, los transportistas lo han hecho de la mano de Uber y Comisiones, las patronales, porque es una forma de quitarse a gente mayor con salarios más altos, antigüedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros lo hicimos ¿por qué? Porque tiene mucha más fuerza. Lo hemos visto nosotros en la acción sindical. La unidad de acción, cuando estás con otro sindicato de acción, ya no te puedes ir unidad de acción con la patronal. Es una forma también de presionar al ministerio en determinadas situaciones. Bueno, pues decimos esto, que sean los sindicatos más representativos para que ningún grupito de trabajadores se elija como sindicato y lo pueda iniciar. Dijimos que tiene que haber plazos importantes, el silencio negativo, pero tiene que haber plazos para resolver determinados informes. Los informes les va a tocar al ministerio hacerlos. Ya se ha acabado esto de que tú te tienes que buscar la vida encima como trabajador, como sindicato, a buscar información que tú no tienes. Y, muy importante, lo que no cambió, y esto sí que hay que explicarlo muy bien a la gente. En primer lugar, medidas de prevención y condiciones laborales. Esto no es una modalidad de jubilación. Los coeficientes no es una forma de jubilación, sino que es una forma de que abandones el mercado de trabajo por salud. Antes. Entonces, lo primero que te van a mirar es si te pueden adoptar medidas de prevención más allá de las que marca la ley, porque la ley se queda muy flojita, sobre todo no la que acabamos de firmar, la anterior. Si te puede poner la empresa una medida a más que la ley no le obliga, pero a través del coeficiente, a través de este procedimiento les puede obligar. Si con eso, yo pongo ejemplos muy brutos, imaginemos una camarera de piso. Pues imaginemos que sale algo, y me lo voy a inventar, que entra en una habitación y a través de domótica pulsa un botón y las cosas se hacen solas. Imaginemos, vamos a ponernos a soñar. Bueno, pues si hay esa posibilidad, ese botón, ¿qué le dice el ministerio a la empresa? Oiga, no se va a ir. Lo que le tiene que hacer a esta señora es ponerle el botón. Y yo le voy a controlar que ponga el botón. Si eso no se puede, porque no existe todavía ese botón, la siguiente, condiciones laborales. Es decir, tú eres camarera de piso, pero que existiera la posibilidad, en el caso de las camareras no es posible, de que hubiera otra posibilidad de hacer otro trabajo dentro de tu trabajo. Lo vamos a entender bien con los bomberos forestales. Los bomberos forestales van con el equipo por el monte a apagar incendios. Y va todo el retén así. Y hay un conductor de un camión. Esa es la segunda actividad, pero solo hay uno. Entonces tú, cuando ya tienes 50 y tantos años y ya no puedes llevar esa carga, puedes ir a ser conductor de camión, pero puede uno, el resto no. Pues como no hay sitio para el resto y a ti no te pueden poner un botón para extinguir los incendios, es decir, ni medida de prevención ni modificación de condiciones, te aplico el coeficiente. Y eso ya lo mantenía el antiguo Real Decreto y este lo mantiene. Y lo más importante, a nivel estatal, no se puede a nivel individual, territorial. Por ejemplo, nos tiraron para atrás, yo no sé cuántos expedientes que ponía
carreteras, UGT, carreteras Almería, UGT, carreteras Castellón. Sí, porque son ellos están acostumbrados en ese sector a estar atomizado a nivel provincial, los convenios a nivel autonómico, que iniciaron los expedientes. Y la ley era muy clara y sigue siéndolo, solo a nivel estatal. Por eso yo las reuniones las hago asambleas con los territorios, con las 3 federaciones, pero lo primero que hice fue sectorialmente con las 3 federaciones, porque son las que van a poder iniciar los expedientes. Y, como tú bien decías, ¿cuáles se inician? A ver, nosotros desde el Confederal no iniciamos expedientes. Nosotros lo que hacemos es poner a disposición de las federaciones un equipo técnico para ayudar a abrir el expediente inicial. Pero es un tema sectorial. Entonces, nosotros lo que hacemos solo es asesoramiento. Yo me reúno, para que lo sepáis todos, con cada acción sindical de las 3 federaciones, Pedro Ayer, Moisés, José Pasadas, y les digo, yo os explico cómo está el tema. Ahora vosotros, yo lo explico a los sectores, el procedimiento, que es bastante farragoso, a los técnicos, y a partir de ahora vosotros decidís. Y decidís el orden. ¿Qué expediente tengo que iniciar? Tú puedes iniciar por sector. Exacto, porque eso no nos compete a la confederación. Como federación y de los sectores que consideran. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en hostelería puede haber camareras de pisos, camareros, barman. Ojo, es por la actividad, no es el sector. No es el sector. Porque si yo meto hostelería, el sector está el director del hotel, el administrativo, es por cada actividad. Pero la ocupación concreta de cada con el CNAE, con el CNO, con todo. Es muy concreto. Es un procedimiento muy farragoso que lo llevarán los técnicos de las federaciones. Pero es importante que a día de hoy no se ha iniciado ninguno feminizado. A nosotros, bueno, Víctor, nosotros nos preocupaba mucho esto, hacer la reflexión de decir, evidentemente hay que cumplir unos requisitos y como bien decías, no es una modalidad de jubilación. No. Y tenemos que ir identificando cuáles son esas ocupaciones feminizadas que cumplen esos requisitos que necesitan salir antes del mercado de trabajo, porque el mantenerse en ese trabajo supone una quiebra para su salud, precisamente por lo que decías, porque no hay medidas que eliminen el riesgo en el puesto de trabajo. Claro, evidentemente teníamos muy identificadas las camareras de piso y es verdad que yo creo que nuestra federación tiene que abanderar la lucha de los coeficientes reductores para las camareras de piso. Evidentemente será el sector y creo que... Bueno, tengo que ser justa, me han pedido una reunión ya, o sea, que no me mate nadie, que yo no la he podido, me la han pedido desde hace un mes, el sector federal, federaciones como la de Baleares, por Pedro Ayer, y la hemos cerrado, es complejo con todo nuestro equipo técnico y tal, y probablemente la tendremos la semana después de paso. Porque efectivamente, hablando concretamente de camareras de piso, se está trabajando mucho, y es verdad que mucho del trabajo que se está haciendo viene desde Baleares, CSF, concretamente del sector en hostelería, somos sindicato mayoritario y esto tiene todo el sentido que abanderemos esta lucha. En Baleares es mayoría absoluta aplastante, o sea, el último convenio se ha firmado en solitario y de hecho ya se incorpora, ¿no?, la petición a la administración de iniciar que es uno de los requisitos que tú decías, ir de la mano con la aquí la única diferencia es que es el convenio de Islas Baleares, tiene que ser a nivel estatal, porque Baleares ni como CSF ni como patronal de Baleares va a tener la legitimidad. No obstante, sí que es cierto que si la patronal en Baleares, las patronales están confederadas, es la CEO y aquí, si en Baleares ya lo firman un convenio, aquí lo van a firmar. Es decir, que está muy bien que lo hayan hecho un convenio aunque sea autonómico, porque aquí no. Sí, es una medida de presión para iniciar un poco el movimiento dentro del sector. Es verdad que se está haciendo mucho trabajo en todo lo que tiene que ver con las adaptaciones de puesto y las herramientas mecánicas para facilitar los trabajos, como las camas elevables, por ejemplo, ¿no? Que sería una medida que podría de alguna manera utilizarse de forma preventiva. Sí, depende, pero está muy bien la medición de tiempos y cargas, entiendo que también. No, mira, os cuento que la mayor novedad del Real Decreto es que ya no es subjetivo, es objetivo. Hasta ahora
la peligrosidad, tal, todo lo que daban. ¿Qué factores? Porque decías, muchos de los expedientes que se habían iniciado se centraban en peligrosidad, Sí. Pero hay otros factores. Penosidad. Peligrosidad, penosidad, toxicidad e insalubridad. Esos son los cuatro. Esos son los cuatro que habría que tener dentro alguno de ellos tener ratios suficientes. ¿Cómo se demuestra? Pues ahora, objetivamente, hasta ahora era subjetivo. Es decir, tú presentas informes de morbilidad, de mortalidad, y yo digo, mire, camioneros, me lo estoy inventando, Diego Bonestado, me lo estoy inventando. Camioneros, tengo un ratio de mortalidad que si lo normal por cada 100.000 trabajadores es 10, yo tengo 100. Bueno, pues tú ya ves que algo está pasando, ¿vale? Pero era muy subjetivo, porque ¿quién te decía que 100 sí y 80 no? Era el ministerio. El ministerio era el que tenía voz y voto. Y claro, ¿cuál era el problema? Que ese baremo era la buena voluntad del ministerio. Lo que hicimos es darle la vuelta. Y es que cumplas parámetros que se puedan medir, objetivos. Es decir, dentro del Real Decreto, en la parte de atrás, hay una serie de fórmulas que lo que miden es cuántos accidentes laborales, cuánta mortalidad, cuántas enfermedades comunes, te miden una serie de parámetros que, mirado con una media que establecemos nosotros conjuntamente en una comisión de evaluación, estás por encima o por debajo y te corresponde. ¿Cuál es el tema? Era fácil el parámetro 1 para la peligrosidad. Ese era muy fácil de medir. Accidentes es lo más fácil de medir. Sí, la siniestralidad. Esa era relativamente fácil. Pero nosotros decíamos que no solo tenían que ser esos parámetros, que tenían que haber parámetros para la penosidad. Y eso es lo que más nos costó la negociación durante 1 año y medio. Porque el Ministerio insistía en que la penosidad no se puede medir. Y decíamos, pero vamos a ver, si tú mides en prevención de riesgos laborales, si tú mides el puesto de trabajo, tú lo mides peligrosidad, penosidad, etcétera, etcétera. Vas a ver una mujer gestante para saber que en su puesto de trabajo puede estar más semanas o menos semanas. No lo negaban. Y ahí es cuando, es verdad que Cristina Antoñanzas nos abrió dimos la luz, nos manda por casualidad un estudio que habían hecho unas catedráticas, Carolina Martín, Enara Álvarez, 5 catedráticas de 5 universidades españolas, ojo, a petición del Instituto Nacional de la Seguridad del Trabajo, del INSS, que forma parte del Ministerio, para medir la penosidad. No sé, llega a las manos de Cristina Antoñanzas, nos lo reparte a todo el mundo, yo lo veo. O sea, tu ministerio me dices que no se puede medir, pero has encargado un estudio de cómo medir. Y eso ya fue, y ahí ya respiramos que ya les teníamos pillado la penosidad. Pero aún así, metimos enfermedades comunes. ¿Por qué? La mayoría están infravaloradas, están infracatalogadas. No hay apenas enfermedades laborales. Sí, no se diagnostican no. y luego el catálogo es muy limitado. Exacto. Y luego hay una infradeclaración. Efectivamente. O sea que... Por lo tanto, para nosotros era importantísimo que la enfermedad común también se contara. ¿Por qué? Porque, como decía el otro día una delegada creo de logística en un taller de pensiones, que decía, pues es que en mi almacén el 67% de los trabajadores y trabajadoras tienen una hernia y una patología, no recuerdo el nombre. Y la mutua de la empresa niegan que eso tenga que ver con el puesto de trabajo. Y te digo, pues, no, fenómeno el que selecciona el personal, que va buscando el que tuviera una hernia para empezar a trabajar en el almacén, es que contagiate. Bueno, eso es como pasa en Amazon con las dolencias de por ejemplo, y quedó evidenciado por que ejemplo, por ejemplo. Entonces ahí pudimos demostrar en ese estudio que ellas hacían cómo la penosidad está reconocida en enfermedades profesionales masculinas, pero la misma lesión no en las femeninas. Eso lo pudimos colar, que metimos la enfermedad común y ya rizar el rizo. ¿Qué pasa en aquellas actividades que suelen ser mujeres? Ojo, que no existe tan siquiera ratios de enfermedad común. Es decir, yo me tomo una pastillita y me voy a trabajar. Camareras de piso, que van dopadas a trabajar. Ahí no hay bajas por enfermedad común. Bueno, pues entonces conseguimos abrir una comisión de trabajo en la que, aunque no cumplas los parámetros, las fórmulas de accidentes laborales, enfermedad profesional, enfermedad común, mortalidad, aunque tú no cumplas ningún parámetro, ese estudio, esa comisión va a estudiar que por tu actividad concreta y con dimensión de género, que solo por el hecho de desarrollar esa actividad ya te tienes que...
Camareras de piso, o yo siempre pongo el mismo ejemplo, mujeres de ayuda a domicilio y la dependencia. Estas nunca cogen bajas, no tienen bajas, van dopadas a trabajar y me explicaron a mí los compañeros del sector de servicios públicos que una mujer que haya estado 20 años trabajando en ese trabajo, su cuerpo tiene 17 años más que una persona que no se haya dedicado a eso. Por eso ellos dicen siempre, ancianas cuidando de ancianos, porque su cuerpo, su físico, es de una persona de 70 años, la mayoría de veces. Pero ahí sería muy asimilable a empleadas de hogar. Totalmente. Porque empleadas Totalmente. de hogar, y ahora luego lo uno con el sector de limpieza y con una parte de un subsector que a mí me preocupa porque creo que hay poco trabajo en el ámbito laboral sobre ese tema. Porque las empleadas de hogar no están muy limitadas sus labores. Nos pensamos que hacen, limpian y planchan, no, limpian, planchan, arreglan el jardín y si hace falta hasta conducen. Exacto. O sea, la calidad, y muchas de ellas se encargan de personas mayores, lo que supone la carga de lavarlas, moverlas, movilizarlas, tal. Entonces, y claro, es un sector pues que todavía pues tiene un recorrido para que sus condiciones de trabajo se asimilen realmente al resto del mercado de trabajo, que ahí habría que pelear. Si las compañeras de ayuda a domicilio consiguieran abrir un expediente, tendríamos que ver en qué condiciones se podría abrir para eso lo hemos estado hablando más con servicios y abordarlo. Además, fíjate, ya no solo la parte física, la parte emocional aquí cuenta mucho. Si tú ayudas como empleada del hogar, como persona que se dedica a la asistencia a la dependencia, tienes una vinculación psicológica. Tú no te encuentras bien y hay muchas personas, no todas, que dicen, ¿cómo voy a faltar? Y el abuelito no tiene con quién quedarse. Y se van medicados. Totalmente, pero fíjate, es que hay factores que no se tienen en cuenta muchas veces y que se deben medir en las valoraciones de puesto de trabajo, que es el trabajo en soledad. Totalmente. Me refiero, cuando tú no tienes a quién pedir, porque tú trabajas en una residencia y a lo mejor haces la misma labor que puedes hacer en un domicilio particular, pero tú en una residencia tienes el apoyo de un equipo de compañeros y compañeras en los que puedes tirar un momento, pero en un domicilio particular estás sola enfrentándote a esas tareas, a esa labor y a esa gestión de... Y eso hay que tener, son factores que no se tienen en cuenta y eso no va a ser una penosidad en mi trabajo. Hombre, no sé hasta qué punto. Y además que tú antes decías, actividades, las tercereiras, fijaos, el sector marítimo, yo os he dicho, era del año 2013. Pues ahí se midió la peligrosidad. Entonces, los compañeros que se dedicaban a lo mismo que estas compañeras a pie de playa, pero iban en un buque, se les consideraba el buque peligroso y tenían un coeficiente distinto dependiendo del tonelaje del buque. Ellas, como estaban en la orilla, no era peligroso, claro, pero el estar trabajando agachada durante 8 horas... El físico, el frío, la exposición a las temperaturas, o sea... Exacto, bueno, pues en este caso es verdad que hizo una labor muy buena en nuestra organización de autónomos, la UCA, y es verdad que aprovecha ahí, y yo lo vi fenomenal, pues una foto que quiso hacerse la vicepresidenta del gobierno en la mesa de trabajo con las tercereiras en Galicia, y lo metieron, pero no a través de los coeficientes, dentro de la ley de pesca sostenible. Sí, eso estuvo Víctor viéndolo, que al final hicieron un... Sí, que, a ver, bien, ¿qué buscaban? Una foto, políticamente. Bien, yo se la regalo todas, fenomenal. Pero es verdad que lo hicieron no a través de un procedimiento, que nosotros lo queríamos siempre a través del procedimiento, sino a través de la ley de pesca o la SACAFAR. Ese ya es el caso más brutal. Todo el personal aéreo, todos tienen coeficientes distintos. El comandante, el piloto, el mecánico aéreo, el fotógrafo aéreo, el personal sanitario aéreo, todos, menos las TCs. Son las únicas. Algunas de ellas lo que han hecho es pedirlo a través de vía judicial. Es decir, oiga, yo me estoy jubilando porque a mí no me aplican los coeficientes. Tal. Y es verdad que ya tenemos una serie de sentencias magníficas, porque no todo en esta vida o en el sistema judicial es el juez peinado. Hay gente fenomenal y absolutamente que hacen unas sentencias, además jueces masculinos que tienen una perspectiva de género brutal, que dice, vamos a ver, si yo al comandante al piloto se lo doy porque va en una parada
volando. Eso es peligroso de por sí. El otro bicho que va en el aparato, como que no tiene la misma peligrosidad. Pero es que es más, tiene penosidad, porque para empujar ese carrito pesa 5 veces más en la altura, con la diferente presión. Tiene más peligrosidad que no estás sentada constantemente. Claro, no llevas el cinturón. Con exacto. Y el comandante exacto. tendría que estar en su asiento. La cantidad de accidentes, que esto no se sabe, la cantidad de accidentes aéreos que hay al año por turbulencias, que no te estampas, que hay una bajada, y la cantidad de personas que se quedan tetraplégicas, las que no llevan el cinturón, las azafatas, porque en la bajada de la turbulencia van al techo, eso solo les ocurre a ellas. Por lo tanto, ahora estamos intentando hacer una modificación de ese Real Decreto, porque las sentencias ya son firmes, ni el propio Ministerio las ha recurrido porque es una vergüenza, pero no quieren cambiar el Real Decreto. Vamos a obligarles por generar la presión necesaria. Pues con lo que decíamos un poco, porque has dicho, podido medir la peligrosidad, la penosidad, la toxicidad. Y te digo, yo le dije a Víctor, habla con limpieza, y esta limpieza me preocupan, peluquería, estética. Es verdad que limpieza también en el sentido del uso de productos químicos, qué exposiciones tienen, pero es que los productos de peluquería nos dijeron, no, está muy controlado. Mira, estamos viendo la incidencia de los disruptores endocrinos a nivel laboral y es brutal. Claro, ¿cuántos estudios hay en estos subsectores, en estas materias? Hemos conocido un número bastante importante de compañeras que han tenido que salir del sector de la peluquería y de la estética porque se les generan unos niveles de alergia brutales por la manipulación de los productos y que me digan que están controlados y aunque no te genere ese nivel de alergia como para tener que supone la exposición durante 30, 40 años en este sector a las mujeres. No sé, a mí me preocupa porque, claro, como no reconocemos las enfermedades profesionales y hay también una declaración de los cánceres de origen profesional, ¿qué está pasando en estos sectores? Claro, que no nos parece penoso, no nos parece peligroso una peluquera porque está peinando, pero está inhalando productos químicos de lacas, manipulando amoníaco. Es más, tú dices, lo que se suele decir, está controlado. Pues no, está controlado lo que no hay estudios. Fijaos, voy a contar una cosa muy de andar por casa, porque estamos por casa. Voy a hacerme la manicura, lo confieso. Voy a la manicura con mis compañeras del Corte Inglés, ¿no? Me hace la manicura a la compañera y le digo, ay, ponme este color, que aunque se me descascarille, tengo en casa, y me dice, ese color ahora ya no está disponible. Digo, ¿cómo que no está disponible? Y me dice, no, ha venido una directiva europea y hay un componente en los esmaltes que se han retirado, las marcas han tenido que reconfigurar todo, marcas Opi, Sheila, no estoy hablando de marcas de mercado de primer nivel, de profesionales, porque todos contenían ese componente. Y digo, y me dice, no, tranquila, así no, lo que nos produciera cáncer a nosotras por el contacto hasta que se ha descubierto, o sea, está muy controlado. Esto fue este verano pasado, o sea, controlado. Lo que tú dices, el problema es que no hay estudios específicos. ¿De qué hay estudios específicos de toxicidad, de salubridad en las centrales químicas, etc.? Volvemos, los varones, que suelen ser varones. Pero no hay esto. Por eso tan importante esta comisión de trabajo que nosotros hemos creado en el ámbito del reglamento para nosotros impulsar esos estudios. Porque si yo veo que hay un montón de problemas de toxicidad en la parte de las peluquerías y tal, ¿qué pasa? ¿Que es que toda la gente alérgica se dedica a las peluquerías o va a ser al revés? Que por ser peluquera y yo estar en contacto con determinadas sustancias, voy a desarrollar esas enfermedades. También debo decir que tenemos al mismo tiempo los coeficientes. Yo estoy en la mesa con salud laboral de desarrollo del nuevo catálogo de enfermedades patronales, que está muy ligado. Pero ahí es verdad que la patronal, como ahí sí que les cuesta dinero, no quieren oír hablar ni de abrir el catálogo lo más mínimo. O sea, eso sí que es una lucha, ahí sí que no es que vayan de la mano, porque accidentes y enfermedades profesionales que tienen un costo especial. Claro, y porque además nosotros en muchos convenios vinculamos ese tipo de situaciones a complementar las bajas, evidentemente. Bueno, si somos conscientes, creo que todas, cada vez que negociamos con las empresas, de dónde quieren recortar.
yo muchas veces le digo, seguramente tu noción de asentismo no es la No misma la que mía, la mía, no la por mía. descontado. Cuando tú ejerces un derecho a la Exacto, salud y como efectivamente. no tienes o Sí, tienes quebrantada por cualquier circunstancia esa sí, salud, tienes derecho a cogerte tu baja. Y totalmente. ellos, sin embargo, lo meten allí. No, yo ahí, debo decir que toda la Comisión Ejecutiva Confederal lo hemos logrado. No arrastramos por el término asentismo, yo hablo de bajas laborales, porque el asentismo, según la RAE, que han salido muchas definiciones de asentismo en la Wikipedia, bueno, pero la RAE, que es la que limpia fíjate haciendo, lo que te dice es la ausencia manifiesta y voluntaria del puesto de trabajo. O sea, yo si estoy enfermo no es voluntario. Entonces, yo lo dejo ahí y asentismo, nosotros no hablamos de asentismo, nosotros hablamos de baja. Porque a mí si me piden los niveles de algún periodista, ¿qué opina de los niveles de asentismo en nuestro país? En España es que no hay asentismo. Sacan por debajo que, que me habla usted de las bajas laborales. Claro. Entonces tenemos que hacer una labor ahí pedagógica. Sí, de pedagogía para que realmente no se confundan conceptos. Porque el concepto de asentismo lleva implicado el fraude del trabajador que se escapea del puesto de trabajo. Y no podemos permitirlo. El estar enfermo no puede ser un privilegio, que es lo que quieren. Que solo el que se lo pueda permitir se pueda comprar. Bueno, es la política que llevan, lo vemos fácil. Nosotros estamos en Madrid y yo creo que... Vamos. Bueno, pues por ir cerrando, vamos a... Yo creo que tenemos muy claro que hay que hacer un trabajo de perspectiva de género en esta materia. Me parece súper interesante lo que decías, que desde la comisión se puedan impulsar estudios, porque yo creo que de esa manera sí que podremos ir visibilizando y poder ir testeando determinados sectores y subsectores en los que la presencia de sectores es mayoritaria y de alguna manera ver cómo realmente esa actividad puede incidir o no en esa trayectoria laboral, incluso en la necesidad de su salida prioritaria y tal. Y yo creo que tenemos también que llevarnos esa reflexión de vamos a abanderar las luchas que sabemos que son necesarias, como la de las cámaras de piso. Por supuesto, desde la Federación de Servicios Públicos, las compañeras de ayuda a domicilio, pero desde la nuestra, trabajar más con las empleadas de hogar, además con la dificultad que tiene de poder atraerlas también al sindicato, que sabemos de la dificultad, porque, bueno, pues tienen, pues eso, muchas de ellas dobles jornadas porque no solo trabajan en un solo sitio, porque sus horarios son muchas veces muy incompatibles con los servicios de asesoramiento que se prestan y tenemos que adaptarnos mucho a sus necesidades, pero creo que agradecen, y ya nos reunimos hace poco, ¿verdad, Raquel, con las asociaciones, agradecen que desde el sindicato las tengamos en la agenda, que estén presentes y que lo hagamos además de su mano, que son las que en primera persona están viviendo las dificultades de su propia actividad. Y en eso estamos. Así que bueno, haznos no sé, un breve resumen un poco de cómo va a ir avanzando esto y qué podemos esperar a futuro. A ver, el reglamento hace poquito que ha empezado a caminar. Pero es verdad que el momento político que vivimos es muy, muy, muy complejo. Esto depende solo del Ministerio, es decir, que luego quien valida esto no tiene que pasar por Congreso de Diputados ni nada. No obstante, es verdad que el Ministerio, como parte del Gobierno, están focalizados en otros temas y la voluntad es justicia. Vamos a dejarlo así, justicia. Es decir, que tenemos que hacer una presión enorme para que saquen adelante los temas. Es decir, ellos creen en esto, pero consideran que en estos momentos hay temas de más relevancia. Y para nosotros la salud no puede esperar, la edad de la gente que ya está sufriendo no puede esperar. Yo creo que lo que tenemos que hacer como organización es estar sobre todo coordinados. Yo todavía voy por los territorios y me dicen, a ver, es que mi sección sindical quiere meter el expediente. Y yo me asusto, digo, ¿cómo no está bajando la información? Yo me ofrezco por vídeo, presencialmente, bueno, todo mi equipo de la Secretaría lo hacemos, los compañeros del SEC, los compañeros técnicos, para que esto esté totalmente coordinado desde las federaciones y desde los sectores. Y luego cada federación, es verdad que nosotros como CESMT los sectores son muy autónomos, hay otras federaciones como FICA o CESMT, no está tan desarrollado el concepto sectorial y se hace a través de acción sindical general. Cada federación se organiza como sea, pero que estemos coordinados, muy coordinados, porque si tiene cosas muy buenas como es el tema de plazos, como mucho desde que inicias el expediente hasta que acabas son unos 6 meses, o sea, ya no será eso de años y años. Si te lo tiran para atrás porque no cumples con los parámetros, tienes que esperar 4 años.
a volver a presentarlo. Por lo tanto, hay que estar coordinados y prepararlos muy, muy bien. Y sobre todo lo que tú decías, determinar, abanderar. O sea, nosotros lo de camareras de piso lo tendríamos que llevar entre los dientes. Me consta que desde la federación se han puesto a ello. Pero a mí una de las cosas que más me alucinó es que nunca se había pedido desde nuestra federación en todos estos años. Nunca se había pedido, y es lo típico que tú ves, camareras de piso, que hay miles de actividades más que les corresponde, pero es una que ves seguida y tal. Bueno, pues yo creo que gracias al impulso que tú estás haciendo desde la federación, el que esto tenga una perspectiva de género clara y absoluta, yo creo que ahora es el momento de que para nosotros, no sé para el ministerio, pero para nosotros tiene que ser prioritario. Fenomenal. Bueno, pues lo dejamos aquí, te agradecemos toda la información. Yo creo que nos has clarificado mucho. Yo creo que es interesante ver cómo se va a ir desarrollando este procedimiento. Desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro ánimo, porque te vamos a ir pidiendo, porque, bueno, aquí va a ser Víctor, yo creo, el que va a ir testando un poco también. Así lo recupero un poco. Así recupero a mi Víctor. Víctor, al final, es de todas. La tiene muy desarrollada. Bueno, es un lujo, Víctor es un lujo. Y lo que tú dices, necesitamos estar coordinados. Lo Total. haremos también con acción sindical, lo haremos, y sobre todo nuestra labor desde la vicesecretaría la tenemos clara. Aquí no se puede trabajar nada que no vaya con la perspectiva de género. Entonces tenemos que ir testeando cualquier actividad, cualquier reclamación, cualquier reivindicación. Tenemos que ponernos esa lo habéis demostrado, porque yo os he dicho, sois los únicos que me habéis pedido esto con perspectiva de género, que hiciera esta intervención en 6 años. Yo creo que el compromiso te lo agradecemos. Yo creo que nos ponemos, pues eso, nos ha ayudado mucho, yo creo, la información que nos ha dado, porque también nos pillaba un poco, un poco lejos. Y sobre todo, yo creo que la gente que nos pueda escuchar, que mucha gente lo va a tener el webinar para escucharlo, desde los territorios también, para que reflexionen pues esas ocupaciones exactamente feminizadas, en qué circunstancias se están produciendo, si pueden cumplir los requisitos que marcan el procedimiento, al final para dentro de sus propios comités estatales poder un poco reflexionar y hablarlo y visibilizar aquellas ocupaciones que ahora mismo nos están visibilizando y podrían estar dentro de esas labores o actividades más penosas, más peligrosas, con alta toxicidad y con niveles de siniestralidad, de morbilidad, pues importantes, ¿no? Y yo creo que era un poco esto era pues eso, abrir ese una primera toma de contacto. Claro, ese espacio de reflexión. Habrá que tener otras. Todo lo que venga a ayudar, todas las mejoras tecnológicas, técnicas de prevención, pues bienvenidas sean, pero si hay que trabajar por facilitar a las compañeras su salida del mercado de trabajo por esas circunstancias, yo creo que tenemos que estar pendientes de ellas y que el objetivo tiene que ser el primer sindicato que esté con las trabajadoras. Así que bueno, pues muchísimas gracias Cristina, y a Juana que ha venido, que te agradecemos también. Sabemos que tenías otras cosas, pues agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo y nada, gracias de vosotros. Por supuesto. Y nada, gracias también a mi equipo por maravilloso, maravilloso. Así que hasta la siguiente, el mes que viene tendremos una. Queremos hablar de los disruptores endocrinos en el ámbito laboral. Veremos cómo lo enfocamos. Así que hasta la siguiente, os iremos avisando. Muy bien.